Hola querido hermano, hola querido amigo que nos ves a través de esta pantalla. Es un gusto para nosotros poder saludarte en este día. Es un gusto para nosotros también poder llegar hasta la comodidad de tu hogar o donde tú te encuentres viendo este video. Hoy, como es costumbre, queridos hermanos, nos hemos reunido para poder estudiar un poco más acerca de la palabra de Dios. Y como ustedes vieron, tenemos también a nuestros hermanos que nos acompañan. Hermano Werner, ¿cómo ha estado? Hola, buen día a todos. Muy bien, hermano David, hermano Ronnie, un gusto de saludarlos. Hermano Ronnie, ¿cómo ha estado usted, hermano? Bien, gracias a Dios, David, aquí con ganas de platicar de lo que nos gusta, ¿verdad? Las cosas de Dios. Un saludo para todos. Werner, un saludo también. Muy bien, queridos hermanos, y vamos a iniciar este estudio de la semana que está bastante interesante. Yo los invito, hermanos, a que puedan agarrar, si ya pudieron obtener lo que es la cartilla, pues tómenla, y si no, pues agarren su PDF o enciendan su celular en la aplicación. Si no tiene acceso todavía a lo que es el material de escuela sabática, puede llamarle a nuestro hermano Ronnie, que él tiene ya las cartillas en sus manos, o descárguelo en su teléfono, la aplicación de escuela sabática, para que pueda tenerlo desde su móvil. Muy bien, vamos a dar inicio, hermano Ronnie Cornejo. ¿Nos puede ayudar usted, por favor, con la oración inicial? Oremos, Padre amado, gracias te damos en esta ocasión porque nuevamente permites que podamos tener un estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Padre, esté con cada uno de nosotros y con aquellos que ven y escuchan también en este video el estudio que tendremos en este momento. Bendícenos, oh Dios, y que tu Espíritu Santo nuevamente te rogamos que esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Como todos sabemos, ahora vamos al estudio de este día, jueves 9 de abril. Y el título del estudio de este día es ¿Cómo interpretar la Biblia con fe? Y es bastante interesante tocar el tema de la fe, porque sin la fe nada podemos hacer. Y yo quiero iniciar con Hebreos capítulo 11, versos del 3 al 6. Y mire lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 11 del 3 al 6, del 3 al 6. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dado a Dios testimonio a sus presentes, y difuntos aún habla por ello. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado al Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y nuestra cartilla, queridos hermanos, inicia con una pregunta que pues vamos a tratar de contestarla en este momento. ¿Por qué la fe es tan esencial? El hermano Werner, ¿por qué la fe es tan esencial para entender a Dios y a su palabra? ¿Por qué razón, hermano Werner? Bueno, piensa que lo bonito de esto es de que la fe la podemos resumir en algo sencillo. La fe es creer, simplemente es tener confianza. En este caso, pues, la pregunta nos dice, ¿verdad? ¿Por qué la fe es tan esencial para entender a Dios? Eh, ¿Cómo puedo yo tener confianza en Dios si yo no creo que lo que Él ha escrito a través de sus profetas en la Biblia puede llegar a ser cierto? ¿Cómo puedo yo tener fe de que lo que Dios ha escrito ahí no es para mí? Entonces, tiene que haber un balance entre todo eso, porque usted puede leer un libro X y usted adentrarse en el libro y ponerse en los zapatos del intérprete o del autor del libro, pero usted sabe que es ficción, que es algo que fue imaginación del que lo escribió. Pero en este caso nosotros nos ponemos en los zapatos del autor
Y sabemos que lo que estamos leyendo y lo que estamos aprendiendo es algo que nosotros lo vamos a vivir. Por ejemplo, nosotros sabemos que Dios nos ha prometido la Canaán celestial. Entonces, para yo creer que Jesucristo pudo hacer todo lo que hizo, los profetas hicieron todo lo que hicieron, y para yo creer que esa promesa es cierta, yo tengo que tener la certeza de que yo voy a estar en ese lugar. Por ejemplo, si ustedes pueden llegar en algún momento a cerrar sus ojos y comenzar a imaginar ese día cuando Jesucristo venga, usted cierra sus ojos y se empieza a imaginar todo lo que ha leído en la Biblia, cuando Jesucristo venga en su nube, cuando los ángeles vengan, cuando pase todo lo que tenga que pasar. Imagínese usted yendo en la nube de los cielos, imagínese usted estando en el cielo. Se han puesto ustedes a pensar en algún momento, cuando yo ya esté o cuando ustedes estén ya sus pies sobre la tierra que está en el cielo, ¿verdad? Por decirlo así, sobre el piso que va a estar en el cielo. ¿Se han puesto a pensar alguna vez cómo voy a estar vestido? ¿Qué colores se van a ver ahí? ¿Qué tipo de árboles? ¿Qué tipo de personas? ¿Cómo va a ser Dios? ¿Cómo van a ser los ángeles? La fe es eso, simplemente, sencillamente y tan fácil de llegar a creer, que yo solamente cierro mis ojos y me imagino que voy a estar en la Canaán celestial. Por eso es importante y es fundamental entender de que la Biblia es cierta, porque si yo solamente leo la Biblia solo por leerla, por distraerme, pues yo no estoy creyendo que Jesús va a venir. Y ese testimonio yo lo tengo que dar con mis acciones. Muy bien, hermano. Y es bastante interesante porque la pregunta no solamente se queda ahí. Y vuelvo a retomar el texto de Hebreos 11, capítulo 6, y se los leo en otra versión, y dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hermano Ronnie, ahora le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué entonces es imposible agradar a Dios sin fe? Bueno, muy interesante lo que mencionó nuestro hermano Werner, pero yo quiero basarme en lo que dice la cartilla porque me ha llamado mucho la atención. Dice, todo verdadero aprendizaje se da en el contexto de la fe. Es la fe implícita del niño hacia sus padres lo que le permiten aprender cosas nuevas. El niño tiene fe en sus padres. El niño confía en sus padres y confía en que todo lo que sus padres le dicen, todo lo que sus padres le enseñan, todo lo que sus padres hacen, él por fe cree que está bien y él va aprendiendo. ¿Por qué? Porque él ama a sus padres. Es algo que es natural en el niño. Él ama a sus padres. Entonces viene a ser similar en la vida espiritual. Nosotros amamos a nuestro Padre, entonces tenemos que tener fe en Él. Y en cuanto más fe tengamos nosotros en nuestro Padre Celestial, más vamos a aprender de Él, más lo vamos a amar. Por lo tanto, dice la cartilla, el conocimiento y el entendimiento surgen de una relación de amor y confianza. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo es nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, con nuestros amigos? ¿Cómo es nuestra relación? Entonces nosotros, al tener fe en Dios, al tener fe en la Biblia, entonces nosotros vamos a creer que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Es donde están los consejos de Dios. Si no tenemos fe, entonces es por gusto que nosotros vayamos y busquemos la Biblia para buscar un consejo. Así de fácil. Si no tenemos fe, o sea, no vamos a creer en ese libro. No vamos a creer en que ese libro es la palabra de Dios, es la voluntad escrita de Dios. Gracias, hermano. Y saben, me gusta mucho una aplicación que usted tomó en cuanto
a ejemplificar un poco la fe en base a la experiencia de uno como padre hacia sus hijos. ¿Qué sucede cuando pues nos hemos ido a bañar con mis hijos a alguna piscina? Cuando uno le dice a su hijo, tírate que yo te acacho aquí en la piscina, ¿será que el niño duda en aventarse? El niño no duda en aventarse. El niño solo se avienta. ¿Pero por qué se avienta? Porque él sabe que su papá está abajo, listo para poder agarrarlo. De igual manera es la fe. Dios nos dice, vaya, vení, tírate, yo aquí estoy. Pero nosotros decimos, no, pero es que, y si no me agarras, pero es que, si no, ¿a dónde vas a estar? Y si me ahogo, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí es donde cuando empezamos nosotros a dudar nuestra fe. ¿Y cómo vamos a hacer para poder pasar en esta crisis que estamos viviendo actualmente? ¿Y cómo le vamos a hacer con la cuestión de la comida? ¿Y cómo vamos a hacer con la cuestión del pago de lo mensual? Ahí es donde nuestra fe flaquea. Y Dios pone algo bastante interesante que me gusta mucho y lo he leído en estas semanas acerca de la fe en Dios. Y es interesante cómo esta cartilla hace una unión que me ha gustado, que es fe más confianza. Cuando nosotros tenemos fe y tenemos confianza en Dios, el resultado de esas dos van a ser resultados extraordinarios en nuestras vidas. Vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Yo le decía a mi esposa en esta situación en la que estamos. Porque en cierta manera yo me preocupé un día, ¿cómo vamos a hacer con los alimentos? Pero en eso yo me acordé en la historia de esta mujer cuando llegó este profeta que tenía solamente un poquito de aceite y un poquito de harina para hacerlo. ¿Y qué pasó con esto? Cuando él le dice, mira, haceme un pedazo de pan, la mujer dijo, bueno, pero solamente tengo esto, pues yo solo pensaba hacerlo para poder comerlo y dejarme morir. Y entonces la mujer vino y pues le hizo el pedazo de pan y se lo dio a este profeta. Y como resultado de esa obediencia o en cierta manera esa fe, Dios le respondió a esta mujer. ¿Y qué sucedió? Le alcanzó y hasta le sobreabundó a la mujer. Me imagino yo que hasta de haber vendido a todos sus vecinos hasta el momento en que llovió. Y de igual manera yo le digo a Nelly, pues entonces aquí en nuestro hogar va a ser igual y me imagino que en los hogares de todos. ¿Cómo vamos a hacer? No tengo ni la menor idea. Los frijoles se nos van a aumentar, hermanos. Y vamos a ver que Dios va a tener control en nosotros, pero Dios nos está pidiendo, hermano, hijo mío, ten fe. Así como dice una relación, y me gusta mucho cómo dice aquí la Biblia, hace una referencia en cuestión a los músicos. Y dice, del mismo modo, un buen músico ejecuta bien una pieza musical no solo cuando domina las habilidades técnicas que lo ayudan a ejecutar un instrumento, sino también muestran amor por la música. El compositor y el instrumento. Y lo mismo dice, en este mismo sentido, no entendemos la Biblia correctamente cuando la abordamos como una actitud de escepticismo o de duda metodológica, sino con un espíritu de amor y fe. Y el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a estarle pidiendo a un Dios si no confiamos que realmente Dios nos está escuchando? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer? Y es bastante interesante ver que nosotros como adventistas del séptimo día creemos esto. Y creemos claramente esta percepción del origen sobrenatural de las escrituras. Muy bien, hermano Ronnie, ¿qué más nos puede decir acerca de esta cartilla? ¿Qué más podemos sacarle, exprimirle a lo que Dios nos está pidiendo, que es tener fe? Usted mencionó una palabra bien clave y es escepticismo. Si nosotros estamos escépticos a todas las promesas o solo algunas creemos que puede cumplir Dios, eso es lo malo. Y ahí es donde nosotros dudamos y nuestra fe flaquea. Cuando vamos a la Biblia, la leemos, pero somos escépticos a lo que Dios nos dice en su palabra. En ese momento, nosotros estamos dudando. ¿Y será que Dios como Padre y nosotros como hijos, al vernos Él, dudando de Él, será que Él nos va a bendecir?
nosotros mismos detenemos la bendición cuando somos escépticos a sus promesas. Nosotros debemos de confiar, así como estudiamos la cartilla del trimestre pasado, cuando los 3 hebreos no dudaron en ningún momento, no dudaron de que Dios iba a salvarlos del fuego de ese horno. Incluso ellos dijeron, ¿y si Dios no nos libra? O sea, como quien dice, y ellos estaban seguros que Dios lo podía hacer si Él quisiera o no. Y todavía dijeron ellos, si Él no lo hace, pues igual no nos vamos a adorar, no nos vamos a arrodillar ante esta imagen. Entonces, esa es la fe que Dios quiere de sus hijos. Y al ver Dios esa fe en sus hijos, ¿se imaginan ustedes todas las bendiciones y todas esas promesas de la Biblia que están reservadas para nosotros? Eso va a hacer que Dios abra las ventanas y derrame sus bendiciones sobre su pueblo. Nosotros no tenemos que ir escépticos a la palabra de Dios. Hemos creído, como usted lo decía, en el origen sobrenatural de las Escrituras. Y por eso se titula la lección de esta semana, el origen y la naturaleza de la Biblia. ¿Es un origen divino? ¿Estamos seguros? ¿Dudamos de eso? ¿O creemos que son hombres los que la hicieron con pensamiento humano? ¿Cómo vemos nosotros la palabra de Dios? Si nosotros dudamos en eso, ahí es donde está lo malo y cerramos nosotros las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que no dudemos, los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Eso es así de claro. Y todo lo que está escrito ahí es para cada uno de nosotros hoy en día. Gracias, hermano. Y saben, yo abonaría un poquito a lo que usted dice. Y es, hermano, es imposible que nosotros podamos comprender la Biblia si no tenemos fe. Es imposible. Y podemos ver el caso de Abraham y así tanta gente. Abraham es uno de los ejemplos que podríamos decir que es el mejor ejemplo a seguir en cuanto a tener fe en esta tierra. En saber que Dios va a tener cuidado de nosotros y pidiéndonos Dios ciertas cosas. Gracias a Dios, Dios ahora no nos pide lo que le pidió a Abraham, ¿verdad? Porque si nos pidiera a nosotros, no sé si nosotros tuviéramos la suficiente fe para poder hacer lo que hizo Abraham, de poder dar a su hijo primogénito, podríamos decir. ¿Serían ustedes capaces, hermano Werner? ¿Sería usted capaz que Dios le dijera, mira, me tenés que dar a Kaylin? Es difícil, es difícil. Y Abraham lo hizo. Igual, mucha gente en la Biblia creyó en las promesas de Dios. Si no, podemos tomar también el ejemplo de Pedro. ¿Será que Pedro, si no hubiera tenido fe, no hubiera podido caminar sobre el agua? Inmediatamente hubiera puesto el pie, ¡pum!, se hubiera ido. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando Pedro iba caminando, viendo a Dios, teniendo fe en Dios, pero cometió el gravísimo error de voltear a ver atrás y ver la situación que estaba dejando atrás. Y como vio de nuevo sus problemas y como vio de nuevo las grandes calamidades, ¿qué pasó? Empezó a caer. Y es ahí entonces, hermanos, cuando nosotros se nos olvida Dios, se nos olvida tener fe, entonces todas las calamidades de este mundo vienen y nos empiezan a hundir nuevamente. Y es aquí donde nosotros también tenemos que reconocer como Pedro y pedir auxilio a Dios. Y desgraciadamente, pues Dios nos va a decir, o lamentablemente, mejor dicho, nos va a decir, hijos de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso es lo mismo que nos puede decir a nosotros. Hombre de poca fe, hermano de poca fe, David, Werner, Ronnie, de poca fe, ¿por qué dudaste? Si me tenés aquí a la par, ¿por qué dudaste? Hermanos, la Biblia no se puede comprender si nosotros no tenemos fe. Hermano Werner, ¿qué alcanza a entender de la Biblia quienes no se acercan a ella con una actitud de fe? ¿Será que podrían alcanzar algo? Sí. Difícilmente nosotros podríamos llegar a alcanzar algo que nosotros nos propongamos hablando cristianamente, porque si yo busco en las escrituras algo que no está, o algo en lo que yo no creo, o en lo que yo no tengo confianza, difícilmente Dios me va a responder. Dios no responde oraciones dudosas. Dios no responde cuando nosotros, por fe, nosotros actuamos
de forma correcta, pero cuando nosotros actuamos de forma incorrecta con las demás personas, pues nosotros estamos demostrando un acto que no es de fe, porque ahí solamente demostramos que estamos sirviéndole a un Dios falso, pero cuando nuestras acciones demuestran bondad hacia los demás y predicación a todas las personas, entonces estamos dando un acto de fe y un paso adelante en lo que Dios nos ha mandado. Así que es necesario 100% abrir la Biblia y tener 100% de fe que lo que nosotros vamos a leer es para nuestra edificación y la edificación de los demás. Gracias, hermano Werner. Y la cartilla termina con una pregunta y dice, ¿por qué esta fe no es ciega? Y yo la contestaría de la siguiente manera: la fe no puede ser ciega. Es verdad, nosotros la fe no la podemos ver, pero sí podemos ver los resultados de tener la fe. Por lo tanto, la fe no es ciega. Si nosotros depositamos nuestra confianza plena en Dios y creemos en Dios, creemos que Dios va a hacer ese gran milagro en nuestras vidas, el resultado va a ser extraordinario, va a ser maravilloso. Por lo tanto, la fe no puede ser ciega. Y la fe sigue siendo, hermanos, una necesidad para poder abrir nuestras Biblias, para poder entenderla, para poder comprenderlas. Necesitamos tener fe. Hermano, yo te invito a que puedas tomarte el tiempo, a que puedas leer un poco la Biblia. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios el Espíritu Santo para poder comprenderla. Y no se te olvide tener fe para poder leer estas palabras que son maravillosas para nuestras vidas. Gracias, hermano Ronnie, gracias, hermano Werner, gracias a todos los que nos han visto a través de este video. Y los invito, si no han leído la cartilla hasta este día, pues los invito a que puedan hacerlo. Tómense el tiempo para estudiar, porque al estudiar vamos a encontrar grandes conceptos prácticos para nuestra vida y el día de hoy. Gracias, hermanos. Hermano Werner, finalizamos con una oración. Amén. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias le damos porque hemos podido reflexionar un poco de nuevo sobre sus escrituras, en esta ocasión sobre la fe, porque es necesario tener fe para que nosotros podamos creer que lo que está escrito en la Biblia es una promesa que usted nos está dando, y para que nosotros sepamos que usted sí cumple, que usted sí cumple. El problema es que nosotros a veces dudamos de esa promesa, pero su promesa ahí está y es válida y usted la va a cumplir. Señor, bendiga a la familia del hermano David, a la familia del hermano Ronnie y a todas las familias que nos están viendo en este momento. Bendiga también a mi familia y que, Señor, esa fe no falte en nuestros hogares y en nuestros corazones. Gracias en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos, un gusto haberles acompañado y los esperamos y nos vemos en el próximo video. Que el Señor los bendiga.